¿Alguna vez te has preguntado si la orientación sexual puede cambiarse o si está grabada a fuego en nuestra identidad desde el momento en el que nacemos? Este tema genera debates intensos, opiniones encontradas y también muchas dudas que no siempre encuentran respuestas claras. Hoy quiero que nos sumerjamos juntos en una exploración profunda, llena de historia, ciencia, curiosidades y reflexiones personales. Y antes de seguir, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No te imaginas lo mucho que ayuda tu apoyo para seguir trayendo material de calidad. Empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de orientación sexual nos referimos a la atracción emocional, romántica y sexual que una persona siente hacia otras. Heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual. Las etiquetas son variadas y cada una intenta capturar una experiencia humana distinta. Pero la pregunta que mucha gente se hace es si estas orientaciones son fijas o si pueden cambiar con el tiempo. Para entenderlo tenemos que viajar atrás en el tiempo, a los orígenes de cómo la sociedad entendía la sexualidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, las relaciones entre hombres adultos y adolescentes eran vistas de una manera muy distinta a la que concebimos hoy. Allí no existía la palabra homosexualidad ni heterosexualidad, porque sencillamente no se pensaba en términos de identidad. La atracción era algo fluido, dependía del rol social, del estatus y de la cultura. Curiosamente, lo que para nosotros puede parecer una categoría rígida, en ese momento era parte de la vida cotidiana sin etiquetas. Avanzando unos siglos, en la Edad Media, la visión cambió radicalmente. La Iglesia Católica impuso una moral estricta y la sexualidad se vinculó casi exclusivamente a la reproducción. Cualquier conducta que saliera de ese marco se consideraba pecado. Aquí empezamos a ver cómo el poder de la cultura y la religión condiciona la percepción de lo que está permitido y lo que no. Esto es importante porque nos ayuda a entender que la orientación sexual no se vive en el vacío, sino que está influida por el contexto en el que la persona crece. Ya en el siglo XIX, con la aparición de la psicología y la psiquiatría, la homosexualidad fue clasificada como una enfermedad. Se hicieron intentos de curarla con terapias que hoy nos parecen crueles y sin sentido. Desde electroshocks hasta tratamientos hormonales o internamientos en instituciones, estas prácticas dejaron cicatrices en miles de personas que fueron obligadas a negar quiénes eran. Y lo curioso es que detrás de estos intentos había una obsesión científica y social por controlar la diversidad humana. Aquí es donde entra la gran pregunta. Si durante tanto tiempo se intentó cambiar la orientación sexual sin éxito real, ¿significa entonces que es imposible? Bueno, las investigaciones modernas nos dicen algo muy interesante. La orientación sexual no es una decisión consciente. Nadie se despierta un día y dice a partir de hoy, voy a ser heterosexual o voy a ser gay. Lo que ocurre es que nuestra orientación parece ser el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunos estudios señalan que hay componentes genéticos que influyen en la orientación. Otros apuntan a la influencia de las hormonas durante el desarrollo en el útero materno. Y después están las experiencias de vida, la cultura en la que crecemos y la manera en que descubrimos nuestra propia identidad. No es una ecuación exacta, pero sí una mezcla compleja que da lugar a una orientación que normalmente se mantiene estable a lo largo del tiempo. Ahora bien, hay un matiz que no podemos ignorar. Muchas personas reportan cambios en cómo viven y entienden su sexualidad a lo largo de su vida. No porque alguien les haya obligado a cambiar, sino porque sus propias experiencias les hicieron replantearse cosas. Por ejemplo, una persona que siempre se identificó como heterosexual puede descubrir atracción por alguien del mismo sexo en un momento inesperado. Esto no significa que haya cambiado mágicamente su orientación, sino que quizá su orientación siempre fue más amplia de lo que creía. Aquí quiero detenerme un momento y darte mi opinión personal. Creo que la orientación sexual no es como un interruptor que se enciende y se apaga a voluntad. Más bien es como un espectro, una gama de colores en la que cada persona se sitúa de forma única. Algunas personas se encuentran cómodas en un extremo definido, mientras que otras se mueven en puntos intermedios. Y está bien, lo importante es entender que no hay una sola forma de vivir la atracción. Ahora vamos a la parte más polémica. Existen grupos que todavía hoy promueven lo que llaman terapias de conversión. La idea es que a través de métodos psicológicos o espirituales, una persona puede dejar de ser homosexual y volverse heterosexual. La evidencia científica ha demostrado una y otra vez que estas prácticas no funcionan, y lo que es peor, generan daños profundos en la salud mental de quienes son sometidos a ellas. Depresión, ansiedad,
pensamientos suicidas. Las consecuencias son reales y devastadoras. Por eso, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la OMS han condenado estas prácticas como violaciones de los derechos humanos. Quiero añadir aquí un ejemplo para que veas lo absurdo de estas terapias. Imagina que alguien viniera y te dijera que puedes dejar de sentir hambre con una sesión de terapia, o que puedes dejar de reírte de algo gracioso porque te lo han ordenado. La atracción sexual es tan natural como esas reacciones. Intentar eliminarla es tan inútil como tratar de convencer a tu cuerpo de que deje de respirar. Y sin embargo, la historia está llena de intentos de control. En los años 50 y 60, por ejemplo, en Estados Unidos y Reino Unido, se hicieron experimentos secretos en universidades donde los estudiantes homosexuales eran forzados a someterse a tratamientos experimentales. Muchos de esos documentos se han desclasificado hace poco y revelan hasta qué punto la obsesión por cambiar la sexualidad llevó a prácticas que hoy rozarían lo criminal. Pero no todo es negativo. Desde los años 70 en adelante comenzó un cambio de paradigma. La homosexualidad dejó de estar considerada una enfermedad y poco a poco se empezaron a reconocer derechos y libertades para las personas. LGBTI este giro no solo fue político, también cultural. La visibilidad de artistas, deportistas y personajes públicos que hablaban abiertamente de su orientación ayudó a que la sociedad empezara a comprender que no hay nada que curar. Y aquí aparece un dato curioso. Varios estudios longitudinales muestran que, aunque la mayoría de las personas mantienen su orientación sexual estable durante toda la vida, existe un porcentaje que reporta cierta fluidez. Esto significa que su forma de experimentar la atracción puede cambiar con el tiempo, sin que eso suponga necesariamente un cambio radical de una etiqueta a otra. Es como si la orientación sexual pudiera ser, en algunos casos, más plástica de lo que pensábamos. Esta idea de la fluidez ha generado tanto entusiasmo como rechazo. Por un lado, hay quienes la ven como una confirmación de que la sexualidad es diversa y dinámica. Por otro, algunos temen que se utilice como excusa para justificar terapias de conversión. La clave está en diferenciar entre un cambio natural que surge de la experiencia personal y un cambio forzado impuesto desde fuera. Aquí quiero darte otra reflexión. Cambiar la orientación sexual de manera forzada es tan inviable como intentar cambiar tu gusto musical a base de prohibiciones. A ti te puede gustar el rock, el flamenco o el reggaetón. Y aunque alguien intente obligarte a escuchar otra cosa, lo único que conseguirá es que te sientas frustrado. Con la sexualidad pasa algo parecido. Puedes reprimirla, puedes esconderla, pero en tu interior sigue siendo la misma. Y antes de seguir, quiero recordarte algo importante. Si te está aportando valor este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. De esa manera no te pierdes ninguno de estos temas y me ayudas a seguir creciendo. Chicos, solo una vez quiero deciros que hacerte miembro del canal cuesta menos de 1 euro. Solo 0,99 euros al mes. Y de verdad me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Además, tendrás prioridad en comentarios, acceso anticipado, menciones y vídeos exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos los que se unan, porque con su apoyo este canal puede seguir creciendo. Volviendo al tema, hay una pregunta que siempre aparece en este debate. Si alguien siente que su orientación ha cambiado, ¿significa que la ciencia estaba equivocada? La respuesta no es tan simple. La ciencia no afirma que la orientación sea absolutamente inmutable, sino que en la mayoría de los casos no puede modificarse voluntariamente. Eso deja espacio para la experiencia personal, que puede ser diversa y sorprendente. Un ejemplo interesante es el de algunas personas que, tras décadas de matrimonio heterosexual, descubren una atracción por alguien de su mismo sexo. O al revés, personas que durante años se identificaron como homosexuales y más adelante se sienten atraídas por alguien del sexo opuesto. Lo fascinante es que en ambos casos lo importante no es si la orientación cambió de manera técnica, sino cómo la persona interpreta y vive esa experiencia. En este punto es importante hablar del impacto que tiene la idea de si se puede cambiar o no la orientación sexual en la vida cotidiana de millones de personas. No estamos hablando de una teoría abstracta, sino de algo que afecta a cómo se construyen las leyes, cómo funcionan las familias y cómo se forman las identidades. Pensemos por un momento en la educación. Si un adolescente en un instituto escucha constantemente que su orientación puede cambiar con suficiente esfuerzo o voluntad, lo que va a sentir es culpa y confusión. Esa idea puede acompañarlo durante años, generando miedo a expresarse tal y como es. Y lo paradójico es que cuanto más intente forzarse a encajar en una norma que no le pertenece, más sufrimiento va a acumular. Las consecuencias
no son menores. Hay estudios que muestran que jóvenes sometidos a la presión de cambiar su orientación sexual tienen un riesgo mucho mayor de depresión y de intentos de suicidio. Esto demuestra que no estamos hablando de una preferencia superficial, sino de algo profundo que toca la esencia misma de la persona. Al mismo tiempo, hay que reconocer que la percepción social ha evolucionado. Hoy en día, en gran parte de Europa y América, la mayoría de la gente acepta la idea de que la orientación no se elige y que no necesita cambiarse. Esto no significa que todo sea perfecto, porque siguen existiendo prejuicios, pero el panorama es radicalmente distinto al de hace apenas 50 años. Un ejemplo de esta evolución lo encontramos en el ámbito legal. Matrimonios igualitarios, leyes de no discriminación, campañas educativas. Todo esto ha contribuido a que millones de personas vivan con mayor libertad. Sin embargo, en algunos países todavía se castiga con cárcel o incluso con la muerte el hecho de tener una orientación no heterosexual. Allí, la idea de que la orientación puede cambiar se usa como justificación para la represión. Y esto es una muestra clara de cómo la teoría no es neutra, sino que tiene efectos concretos en la vida de la gente. Ahora, hablemos de un aspecto fascinante. La ciencia del cerebro. Se han hecho estudios de Neuroimaging que comparan la actividad cerebral de personas con diferentes orientaciones sexuales. Aunque los resultados no son definitivos, hay indicios de que ciertas áreas del cerebro responden de manera distinta según la orientación. Esto sugiere que existe una base biológica real, y si la orientación tiene raíces tan profundas, ¿qué sentido tendría intentar cambiarla? Sería como intentar modificar la manera en que el ojo humano percibe los colores. Pero quiero llevarte más allá. Y si en lugar de obsesionarnos con si se puede cambiar o no, nos enfocamos en aceptar que cada persona vive su sexualidad de manera única. Aquí me gusta hacer una comparación. Piensa en los gustos gastronómicos. Hay gente que odia el cilantro y gente que lo adora. No se trata de convencer a nadie de que cambie su paladar, sino de reconocer que todos tenemos experiencias diferentes. Con la sexualidad pasa algo parecido, solo que está mucho más cargada de expectativas sociales. Un dato curioso que pocas veces se menciona es que incluso en el reino animal se han observado comportamientos homosexuales, desde delfines hasta pingüinos y leones. Estos animales no tienen sociedades que les presionen ni religiones que les marquen normas, simplemente actúan de acuerdo con su naturaleza. Esto debería hacernos reflexionar sobre cuánto de lo que consideramos anormal en realidad forma parte de la diversidad de la vida. Aquí entra otra capa del debate, la noción de identidad. No es lo mismo sentir una atracción que construir una identidad en torno a ella. Una persona puede sentir atracción hacia un sexo determinado, pero no identificarse con la etiqueta asociada. Esta diferencia entre conducta, atracción e identidad es clave para entender por qué algunas personas hablan de cambios en su sexualidad. No es necesariamente que haya cambiado la atracción en sí, sino la manera en que esa persona se identifica y comunica con el mundo. Volviendo a la pregunta inicial, ¿se puede cambiar la orientación sexual? La respuesta que la mayoría de la evidencia nos da es que no en el sentido de forzar un cambio voluntario, pero sí puede haber una experiencia de descubrimiento, de evolución, de matices que surgen a lo largo de la vida. Y esto es lo que hace que el tema sea tan fascinante. Quiero compartirte también una reflexión personal. Durante años me llamó la atención cómo muchos testimonios de personas que afirmaban haber cambiado su orientación estaban ligados a contextos muy específicos, generalmente religiosos. Y cuando analizabas esos testimonios con el paso del tiempo, muchos acababan reconociendo que en realidad no habían cambiado, sino que habían aprendido a reprimir. Esto me hizo pensar en lo poderoso que es el entorno a la hora de condicionar lo que decimos y hacemos, aunque internamente no sea lo que sentimos. Al mismo tiempo, he conocido historias auténticas de personas que, sin represión de por medio, relatan haber sentido su sexualidad de formas distintas en diferentes etapas de la vida. Y creo que esas experiencias también son válidas. No todo tiene que encajar en una teoría rígida. La realidad humana siempre supera las categorías que intentamos imponer. Ahora quiero que nos fijemos en el impacto cultural. En series, películas y música, cada vez se muestran más personajes y artistas que representan diferentes orientaciones sexuales. Este tipo de representación tiene un poder enorme, porque ayuda a normalizar lo que antes se escondía. Imagina a un adolescente que nunca se había visto reflejado en los medios, y de repente ve a un personaje que vive una experiencia similar. Ese momento puede ser transformador, porque transmite el mensaje de que no está solo. De hecho, la cultura popular ha tenido un papel crucial en derribar el mito de que la orientación sexual puede cambiarse. Cuando el público ve historias reales,
testimonios honestos y personajes inspiradores, empieza a comprender que la diversidad sexual es parte del paisaje humano. Otro aspecto que quiero destacar es la relación entre ciencia y política. A veces, aunque la ciencia sea clara en que la orientación no puede cambiarse de manera voluntaria, los gobiernos deciden ignorar esa evidencia para seguir agendas ideológicas. Esto demuestra lo vulnerable que es el conocimiento cuando se enfrenta a intereses de poder. Por eso es tan importante seguir divulgando y educando con información verificada y con una mirada crítica. Volvamos a un punto clave que no podemos perder de vista. Aunque la mayoría de la gente no puede cambiar su orientación sexual, lo que sí puede cambiar es la manera en que se acepta a sí misma. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque aceptar tu orientación no significa resignación, significa liberación. Es el momento en el que dejas de pelear contigo mismo y empiezas a vivir con autenticidad. Esto tiene un impacto directo en la salud mental. Las personas que se aceptan tal y como son tienen mayores niveles de bienestar, mejores relaciones y más resiliencia frente a la adversidad. Y esto es lo que deberíamos promover como sociedad. No obsesionarnos con cambiar lo inmutable, sino con crear un entorno donde cada uno pueda florecer. Imagina por un momento cómo sería el mundo si desde pequeños nos enseñaran que la diversidad sexual es tan normal como la diversidad de talentos o de personalidades. Probablemente, muchas personas crecerían con menos miedo y más confianza. Ese cambio cultural es posible, pero requiere esfuerzo, educación y empatía. Un último apunte que quiero compartir contigo. Hay quienes piensan que aceptar la orientación sexual como algo que no se puede cambiar es una derrota. Yo lo veo al revés. Es un recordatorio de que la vida es diversa, de que no todo está bajo nuestro control y de que esa falta de control no es negativa, sino profundamente humana. Es lo que nos conecta con la naturaleza, con la biología y con la experiencia compartida de ser quienes somos. En definitiva, la pregunta de si se puede cambiar la orientación sexual abre un abanico enorme de reflexiones. Nos habla de ciencia, de historia, de cultura, de política y también de emociones personales. Y aunque la respuesta más honesta sea que no podemos cambiarla voluntariamente, lo que sí podemos cambiar es nuestra mirada hacia ella. Y ahí es donde reside el verdadero poder. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Recuerda que este canal no sustituye la información oficial ni la investigación científica, pero sí busca ofrecerte una visión clara, honesta y con valor añadido. Gracias de corazón a todos los que os unáis, porque con vuestro apoyo, este canal puede seguir creciendo.